Buenas, nosotras somos un grupo de primero de trabajo social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, y ahora mismo pues estamos haciendo un trabajo sobre Rosa Luxemburgo para la asignatura de Sociología impartida por la doctora María José del Pino. Y pues ahora voy a presentar a mis compañeras, Carlota, Nerea, Ana, Nerea y yo, Rocío. Yo soy Carlota y comienzo hablando de la biografía de Rosa Luxemburgo, que nació en marzo de 1871 en Zamość, en Polonia, y murió asesinada en 1919 en Berlín. Era de origen judío polaco y su padre y su familia se dedicaban al comercio en Varsovia. Sufrió una enfermedad, la cual los médicos pensaban que era tuberculosis, pero resultó ser al final una inflamación de la rodilla, de la cadera simplemente, lo que le hacía padecer una cojera y que las autoridades en manifestaciones y reivindicamientos que ella hacía pues le identificaran por esta cojera. A los 18 años exilió a Suiza para evitar el arresto por sus ideales políticos, y aquí en Suiza fue cuando empezó su andadura estudiantil en literatura, botánica, geología y matemáticas. Destacó y se doctoró en filosofía y derecho, y mientras tanto estudió el total de unos 11 idiomas. En 1898 se casó con Gustav Lübeck. Para conseguir la nacionalidad alemana se casaron en Berlín y creó ella el Partido Socialista Alemán, mientras que negaba su propia aportación en la Primera Guerra Mundial, incitando a los soldados que se opusieran también y tuvieran los mismos pensamientos que ella. Ahora mi compañera Nerea va a hablar de quién fue y qué hizo Rosa Luxemburgo. Profundizando un poco más en el tema, me gustaría comenzar diciendo que Rosa Luxemburgo fue mujer judía, discapacitada, extranjera y una de las revolucionarias más importantes. Por ello ya no podemos imaginar la lucha que tuvo que llevar a lo largo de su vida y lo difícil que tuvo que ser para ella. Ella luchaba por la igualdad y la equidad de la mujer y defendía los derechos humanos y la dignidad de la población en general. Como ha dicho mi compañera, tuvo que emigrar a Zúrich en 1889 para realizar sus estudios, y es en ese momento cuando ella se implica en el movimiento socialista internacional, del que acaba siendo dirigente del mismo. Aquí es cuando conoce a Leo Jogiches, que será su amante y acompañante a lo largo de su vida. En 1893, junto a él, fundan el periódico La Causa de los Trabajadores, que se opone al nacionalismo polaco burgués. También fundan el Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia, y en este momento también ellos se van a Alemania, donde ingresan en el Partido Socialista Alemán. Aquí luchaban contra los reformistas y eran partidarios de la colaboración de las clases. En 1900 se da cuenta de que la competencia por los mercados va a conducir en un futuro a que los imperios haya una guerra en Europa entre ellos. Entonces, ella comienza a denunciar esta situación y a realizar movimientos para intentar evitarlo. En 1906 ella entra en prisión y ella utiliza este tiempo para escribir, donde escribe varios libros de los que va a hablar mi compañera más adelante. En 1914 comienza la Primera Guerra Mundial, como ella predijo, y esta guerra dura 4 años, supone muchos muertos y millones de heridos, y en ese momento el simple hecho de ser pacífico y no estar a favor de la guerra era como ser delito. Pero esto no detiene a Rosa, esto lo que provoca es que ella se una con más revolucionarios y creen un grupo que se llama la Internacional, que más adelante se va a convertir en la Liga Espartaquista y finalmente será el Partido Comunista Alemán. En 1916, 2 años después, es sentenciada debido a toda esta agitación antibélica, pero gracias a todo el esfuerzo y lucha que ella ha llevado, pues se reúne la izquierda antibélica socialista para buscar una resolución contra la guerra, que será la ruptura contra la socialdemócrata y la Segunda Internacional.
Un año más tarde estallará la Revolución Rusa, que Rosa apoya en todo momento, pero critica a los bolcheviques porque dice que no está de acuerdo con el autoritarismo, ya que va a conducir a una futura dictadura. Durante toda esta situación, Rosa, junto a Karl Liebknecht, fundan el periódico Bandera Roja, donde están a favor de la revolución y están en contra de todo pacto contra la burguesía. Y ahora a continuación va a seguir mi compañera Ana. Bueno, pues yo soy Ana y voy a hablar del pensamiento marxista, en el que Rosa escribió un pequeño condenatorio de las teorías revisionistas de los textos de Karl Marx y de autores contemporáneos suyos, en lo que se plantean dos ideas heréticas: la crítica a la estructura dialéctica de las teorías de Marx y la metodología de opuestos que producen un movimiento de liberación que Rosa creía fundamental para la revolución marxista del pensamiento, y que el socialismo puede lograrse reformando el capitalismo. Afirmaba también que un posible camino evolutivo era una renuncia total al socialismo. Rosa decía también que el capitalismo no colapsará, es afirmar que el socialismo es no históricamente necesario. Y por último, y lo más importante, es que Rosa Luxemburgo, Marx y economistas anteriores a él habían demostrado que las leyes redistribuidoras no lograban una mejora social. A continuación continúa mi compañera Rocío. Yo soy Rocío y pues voy a hablar sobre la política y la posición social de Rosa Luxemburgo. Ella fue una teórica marxista, líder del Partido Socialdemócrata del Reino de Polonia y también pues militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania. Luxemburgo pensaba que la revolución se tenía que ver dentro de la lucha de clases, en la que el individuo se perdiese y la propia necesidad histórica de revolución crease en el proletariado pues una confianza de clase. Rosa empezó en el mundo de la política intentando resolver la cuestión que dejó Marx al aire, que era porque la revolución parecía más cercana en el siglo XX de lo que lo parecía en el siglo XIX. Luxemburgo pensaba que la llegada del socialismo no sería posible a través de una reforma del capitalismo, sino que llegaría a través de la revolución que Marx ya estaba anunciando, porque una reforma lo único que haría sería alterar el capitalismo y no traer el socialismo que ella deseaba. Rosa Luxemburgo se opuso a la independencia de Polonia y esto pues causó mucho rechazo entre los socialistas nacionalistas y polacos y provocó que muchos de los que podrían haber sido sus aliados pues estuvieran en contra de ella. Según Luxemburgo, la autodeterminación de los pueblos era una herencia de la revolución burguesa y no una reivindicación socialista. Y por eso mismo Lenin escribió el derecho de autodeterminación con el fin de criticar a Rosa por estar de acuerdo de la sumisión de Polaca a Rusia. Además de estar de acuerdo en oponerse a la independencia de Polonia, como acabo de decir, pues también se opuso a la Primera Guerra Mundial, porque ella pensaba que si los trabajadores se hubieran negado en masa y hubieran convocado una huelga general, pues esta guerra no se hubiera llevado a cabo. Pero bueno, como ya sabemos, pues esto sucedió y a pesar de su decisión por el momento histórico que le estaba tocando vivir, pues Rosa continuó defendiendo la revuelta, el socialismo internacional y obviamente el fin de la guerra. Por último, pues me gustaría destacar que fueron sus ideales políticos lo que hicieron que acabara la guerra, en plan que acabara la cárcel. Y bueno, pues ahora va a hablar mi compañera Nerea. Bueno, pues yo soy Nerea y voy a hablar sobre los 5 libros más famosos que esta escritora escribió. El primero en el 1900, con Reforma o Revolución, donde en él compara teorías de revisionismo de Bernstein contra el marxismo de Karl Marx. Después en el 1906, con Huelga de masas, en él analiza la huelga de masas durante la Revolución Rusa de 1905 y la importancia que tuvo para la lucha internacional de los trabajadores y para el Partido Socialdemócrata de Alemania.
En el 1913, con la acumulación del capital, en él afirma su crítica hacia los esquemas y pensamientos de Karl Marx. En el 1915, con la crisis de la socialdemocracia, en él lo escribe durante el tiempo que pasa en la cárcel, y en él explica que el conflicto bélico se basa en una guerra de las contradicciones del capitalismo. Y por último, en el 1925, con Introducción a la economía, este libro no lo pudo terminar porque fue detenida y asesinada, y las autoridades saquearon su casa, por lo que todos los escritos se perdieron. Pero Paul Davies consiguió rescatar una pequeña parte de este libro y lo publicó en 1925. Por último, voy a hablar sobre su importancia en la actualidad. Esta está considerada como la persona más importante de la historia, ya que argumentó en favor del internacionalismo como forma de pensar y de vivir. Y también basta señalar la importancia que tuvo para la educación política de generaciones de militantes revolucionarios que han tenido mucha importancia textos suyos como Reforma o Revolución o Huelga de Masa, y partidos políticos y sindicatos. Y por último, Rosa ha dejado tantas huellas que hoy en día, debido a sus pensamientos y sus reivindicaciones, la tercera semana de cada mes de enero se conmemora a ella un día y a Karl Liebknecht, que fueron asesinados el 15 de enero de 1919. Nos gustaría añadir, para finalizar, cómo fue este asesinato de estas dos personas, de Rosa y de Karl. Ellos fueron detenidos por los socialdemócratas Heber y Noske, que piden a los militares que eliminen a Rosa y a Karl. Ellos los detienen, se los llevan debajo de un puente. En este momento ellos pensaban que iban a ir a la cárcel, entonces Rosa cogió sus libros y sus cosas, pero se los llevan debajo del puente, entonces ahí ya se dieron cuenta de que no iban hacia la cárcel. Y en ese momento a él le meten un tiro en la nuca y a Rosa le revientan el cráneo con el culatazo de la pistola y la rematan a tiros. Después de esto los tiran a los dos al río y el cuerpo de Rosa no aparece hasta los 3 meses más tarde. En conclusión, podemos decir que Rosa Luxemburgo continuó con una exhaustiva lucha por los derechos de los trabajadores, las libertades de las clases obreras, el sufragio femenino, y que al estallar la Primera Guerra Mundial y la Revolución Alemana participó en la propaganda antibélica y en las manifestaciones por la demanda de pan.